Buenos días. Yo soy Julio Rondina, profesor adjunto de la Cátedra de Historia Institucional Argentina y de Historia Argentina en la licenciatura en Trabajo Social. Hoy vamos a dar una clase sobre el tema unitarios y federales, que es a lo que me voy a referir. El problema de unitarios y federales se plantea o tiene su inicio a partir del 25 de mayo de 1810, cuando se rompe el vínculo colonial con Europa, con España específicamente, y tenemos que decidir la forma en que nos vamos a autogobernar. A partir de allí se plantean una serie de problemas, sobre todo de carácter económico, que son los que van a ir marcando las definiciones políticas posteriores. ¿Cuáles son estos problemas económicos? En primer lugar, el manejo de la principal fuente de ingreso que tenía el hasta entonces virreinato del Río de la Plata, que era la aduana del puerto de Buenos Aires. Evidentemente, la alternativa era que ese dinero o esas regalías que se obtenían las tuviera o las manejara Buenos Aires o se repartieran entre todo el interior. A la par de esto, entonces, se suma la cuestión de la libre navegación de los ríos, es decir, los puertos interiores, sobre todo del río Paraná y del río Uruguay, pretendían que se deje llegar hasta allí las mercaderías directamente, sin necesidad de que éstas bajaran en Buenos Aires y luego remontaran nuevamente estos ríos, con lo que se encarecía notoriamente el precio de las mismas, de estas mercaderías. El otro problema, entonces, primer problema, tema de la aduana. Segundo problema, libre navegación de los ríos. Tercer problema, habilitación de puertos interiores. Porque la legislación indiana había previsto que el único puerto en el cual podía entrar y salir mercadería era Buenos Aires. Justamente los puertos del interior, le hace Santa Fe, Corrientes, lo que pretendían, entre otros, que se habilitaran estos puertos para que la mercadería entrara directamente, se alivianara su costo y así poder, digamos, tener un comercio más ágil y más barato. Otro de los problemas que se plantea a la par de estos es el modelo económico que se va a tomar. Si vamos a tomar un modelo de carácter proteccionista o un modelo de carácter librecambista. ¿Qué quiere decir un modelo proteccionista y qué quiere decir un modelo librecambista? El modelo proteccionista es un modelo económico que tiende a proteger las industrias o las artesanías locales, evitando que las mercaderías que venían elaboradas desde Europa ingresaran destruyendo la capacidad de realización de nuestros artesanos o industriales. El modelo librecambista, por otra parte, decía que no, que lo que teníamos que hacer era favorecer el intercambio de tal manera que nosotros exportemos nuestros principales beneficios o los beneficios que nos había dado la naturaleza, es decir, en aquella época particularmente ganado vacuno y todas sus alternativas, ¿no? Cuero, cuernos, etc. Exportemos nuestros productos agrarios e importemos los productos manufacturados. Esta discusión se ve muy clara y yo les recomiendo que lean la parte que habla del Pacto Federal de 1831, porque ahí se expone con total claridad la disputa esta que ya se venía planteando desde 1810. Entonces, desde el punto de vista económico, estos son los problemas. Desde el punto de vista político tenemos otro tipo de problema, que es el modelo institucional que vamos a crear o recrear para nosotros sin depender de España, sin depender de la monarquía. Y en este sentido se van a plantear, o se plantea una alternativa. Si nosotros vamos a tener un régimen de tipo monárquico, a imagen y semejanza de lo que eran los modelos europeos, o si por el contrario íbamos a adoptar un modelo republicano.
¿Qué quiere decir un modelo republicano? El modelo republicano es un modelo que implica que las autoridades de la nación son elegidas por el pueblo. En el caso del modelo monárquico, el poder se transmite solamente por una cuestión dinástica o una cuestión de sangre. Así las cosas, va a haber un grupo, sobre todo desde Buenos Aires, que pretenden imponer un sistema monárquico, esto hasta el año aproximadamente 1820. Luego de 1820 o 1920 ya se dejó de lado esta propuesta monárquica porque ya había caído prácticamente en desuso. El modelo republicano, por otro lado, implicaba la división de poderes. No solamente que las autoridades sean electas, sino que el poder se dividía, conforme Montesquieu lo había pergeñado, en tres modelos o en tres unidades. Poder ejecutivo, que es el que administra, que lleva adelante la conducción política del país. Poder legislativo, que es el que hace las leyes. Y poder judicial, que es el que en definitiva controla que estas leyes sean correctamente utilizadas. Y el tercer gran problema desde el punto de vista político que se plantea es qué tipo de representación vamos a tener. Si por un lado tenemos una representación restringida, una representación política restringida o una representación política amplia. ¿Qué quiere decir esto? En el modelo de representación política restringida, solamente una parte de la sociedad es la que puede tener derechos políticos, es decir, elegir o el correlato ser elegido. ¿Cuál va a ser esta parte de la sociedad que pueda tener esos derechos políticos? Obviamente lo que en aquel momento se hablaba de la gente de las luces, es decir, la gente que tenía educación, que tenía propiedades, que eran hombres libres. ¿Cuáles van a quedar excluidos entonces de la posibilidad de elegir representantes? Obviamente la parte más baja de la sociedad, los peones, los asalariados, es decir, los sectores que no tengan formación cultural, es decir, un sector muy amplio de la sociedad. Este modelo, digamos, de representación restringida lleva a lo que se da en llamar el voto calificado, es decir, solamente un sector de la sociedad puede elegir y ser elegido para ocupar cargos públicos. Frente a este modelo de restricción de los derechos políticos dentro de la sociedad, aparece el otro modelo, que es un modelo de representación amplia, es decir, todos los ciudadanos, por el hecho de haber nacido y ser ciudadanos, todos los hombres son libres e iguales frente a la ley conforme las máximas que había logrado imponer la Revolución Francesa. Particular interés, y les sugiero que vayan al estudio de la Constitución de 1826, porque este es uno de los temas que se discute muy arduamente, es decir, el tema del voto calificado o no. Obviamente, la Constitución de 1826 de carácter unitario va a sostener el voto calificado. Por último, el problema político que se plantea es si el poder va a estar unificado o centralizado en algún lugar, le hace la capital de la nación, o si va a estar distribuido entre todas las provincias. Frente a estos problemas aparecen los dos bandos, llamémosle, o los dos agrupamientos políticos de aquel momento que se van a llamar unitarios y federales. Unitarios, ¿qué es lo que van a proponer? Van a proponer centralización del poder en el puerto de Buenos Aires, obviamente manejo de la renta de la aduana, representación restringida, es decir, limitado a algunos sectores de la sociedad, solamente letrados o propietarios, y en un principio, y hasta 1820, insisto, van a insistir
con un sistema monárquico. Luego sí van a admitir la posibilidad de un sistema republicano. Frente a este planteo unitario aparece el planteo federal. El planteo federal habla de generar una república, es decir, con un sistema representativo, republicano y federal, generar la república, generar 3 poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y un sistema de representación amplia, es decir, que todos los habitantes de la nación tengan la posibilidad de ejercer los derechos políticos, elegir o ser elegidos como representantes. ¿Quiénes son unos y otros? Socialmente, los unitarios son la gente que pertenecía a la burguesía comercial porteña, que pretendía seguir usufructuando las rentas de la aduana, y los federales, en términos generales, son los representantes de las provincias o los diversos jefes locales o gobernadores de provincias que reclamaban una distribución equitativa del poder a todo lo largo y ancho de lo que eran las provincias unidas del Río de la Plata. ¿Quién es el representante por excelencia en una primera etapa del grupo unitario, del grupo porteño capitalino? Bernardino Rivadavia. ¿Quién es el líder o representante inicial de los grupos federales, que es con quien más claridad plantea esta alternativa? El caudillo José Gervasio Artigas. Yo creo que en esta síntesis, en esta breve síntesis, estamos tomando una primera idea de esta disputa esencial que se originó luego de la ruptura del poder colonial a partir de 1810. Esta disputa va a permanecer a lo largo de los años, no se va a dirimir inmediatamente, y la resolución final del problema se da, en principio, con la Constitución de 1853, que adopta el carácter representativo, republicano y federal, como ya lo dije, aunque después la organización del Estado, luego de la batalla de Pavón, va a quedar en manos de los unitarios a través de Bartolomé Mitre.